El océano, vasto e implacable, guarda innumerables secretos en sus profundidades. Entre ellos, se encuentran los restos fantasmales de innumerables naufragios, cada uno con su propia historia que contar. ¿Sabías que hay millones de pecios ocultos en el fondo del océano, esperando ser descubiertos? Desde galeones españoles cargados de oro hasta vapores mercantes de la época victoriana, cada naufragio es un microcosmos de la historia humana, congelado en el tiempo. Hoy, nos embarcaremos en una expedición a las profundidades, explorando algunos de los naufragios históricos más fascinantes y los tesoros que podrían contener. Acompáñenme mientras descendemos a las turbias profundidades, donde la presión es intensa y la oscuridad es absoluta. Nuestra primera parada nos lleva a las costas de la Española, donde en 1492, uno de los barcos más emblemáticos de la historia encontró su fin. El Santa María, la nao insignia de Cristóbal Colón, en su primer viaje a través del Atlántico, encalló en un arrecife en la víspera de Navidad. Imaginen la escena, la tripulación luchando por salvar lo que podían, mientras el barco se asentaba lentamente en el fondo arenoso. La desesperación y el caos debieron ser palpables, con cada marinero consciente de que su viaje había llegado a un trágico final. Aunque no llevaba el legendario oro que Colón buscaba, el Santa María albergaba algo quizás más valioso: reliquias históricas. Instrumentos de navegación, armas, herramientas e incluso los efectos personales de la tripulación se perdieron en el naufragio. Estos objetos, aunque modestos, cuentan historias de la vida diaria a bordo y de los sueños y esperanzas de aquellos que se aventuraron en lo desconocido. Estos objetos cotidianos, ahora considerados tesoros arqueológicos, ofrecen una ventana invaluable a la vida a bordo de un barco del siglo XV y a la audacia de aquellos primeros exploradores. Cada pieza recuperada es un testimonio de la valentía y la determinación de los marineros que se embarcaron en esta peligrosa travesía. No fue hasta 2014 que un equipo de investigadores anunció haber encontrado lo que creían que eran los restos del Santa María. Este hallazgo reavivó el interés en la historia marítima y en los misterios que aún yacen bajo las olas. El descubrimiento, basado en evidencia arqueológica y registros históricos, causó un gran revuelo en la comunidad científica. Los estudios detallados y las investigaciones minuciosas comenzaron a desentrañar los secretos de este naufragio legendario. Imaginen la emoción de descubrir los restos de esta embarcación legendaria, la madera carcomida por el tiempo, los cañones cubiertos de percebes y quién sabe qué otros secretos ocultos bajo siglos de sedimentos. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la magnitud de esta tragedia y la valentía de aquellos que se atrevieron a cruzar el vasto océano. Nuestra próxima parada nos lleva al Estrecho de Malaca, una ruta marítima traicionera que ha sido testigo de innumerables naufragios a lo largo de los siglos. Aquí, en 1511, el Flor de la Mar, un poderoso navío portugués, se encontró con su destino en medio de una violenta tormenta. El Flor de la Mar no era un barco cualquiera. Había participado en algunas de las expediciones más importantes de Portugal, incluyendo la conquista de Malaca, una ciudad portuaria estratégica en el comercio de especias. A bordo viajaba Afonso de Albuquerque, el virrey portugués de la India, junto con un botín de guerra que se dice que era el más grande jamás visto. Diamantes de Golconda, rubíes de Birmania, esmeraldas de Colombia, perlas del tamaño de uvas. La lista de riquezas a bordo del Flor de la Mar era tan extensa como impresionante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tormenta repentina azotó el Flor de la Mar, destrozando sus velas y arrojándolo contra los arrecifes. A pesar de numerosos intentos de rescate, el naufragio del Flor de la Mar nunca ha sido encontrado. Nuestro viaje nos lleva ahora al Atlántico Norte, donde las frías y turbulentas aguas esconden otro naufragio legendario, el Merchant Royal. Este imponente galeón inglés, conocido como el Dorado de los Mares, se hundió en 1641 frente a las costas de Inglaterra, llevándose consigo un tesoro que ha cautivado la imaginación durante siglos. El Merchant Royal no era un barco cualquiera. Construido para la velocidad y la capacidad de carga, era uno de los buques mercantes más grandes y rápidos de su época. En su último viaje, transportaba un cargamento extraordinario: 100.000 libras de oro, 400 barras de plata mexicana y una colección de joyas pertenecientes al rey Felipe IV de España.
La tripulación, cegada por la codicia, cargó el barco hasta el límite, ignorando las señales de peligro de una tormenta que se avecinaba. La tormenta, cuando llegó, fue implacable. El Merchant Royal, sobrecargado y mal preparado, luchó contra las olas embravecidas antes de sucumbir a la furia del mar. A pesar de su fama y los intentos de rescate, el Merchant Royal nunca ha sido encontrado. Nuestra búsqueda de tesoros sumergidos nos lleva ahora a las costas de las Azores, un archipiélago volcánico en el Atlántico Norte, conocido por su belleza natural y su historia marítima. Aquí, en 1594, el Cinco Chagas, un poderoso galeón portugués, se encontró con su destino en un trágico naufragio que conmocionó a la nación y al mundo. El Cinco Chagas era un gigante del mar, un buque insignia de la flota portuguesa que conectaba Lisboa con las Indias Orientales, transportando riquezas y especias. En su último viaje, transportaba un cargamento de valor incalculable, diamantes de la India, rubíes de Birmania, perlas del Golfo Pérsico y especias exóticas. Se estima que la carga del Cinco Chagas valía la asombrosa cifra de $1.000 millones en la actualidad, una fortuna que muchos soñaban con encontrar. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando el Cinco Chagas se acercó a las Azores, enfrentándose a una tormenta feroz. Un incendio, que se cree que comenzó en la cocina, se extendió rápidamente por el barco, alimentado por los fuertes vientos y la madera seca. La tripulación luchó valientemente contra las llamas, pero el fuego se volvió incontrolable, engullendo el barco en un infierno que nadie pudo detener. Los pasajeros y la tripulación se vieron obligados a abandonar el barco en llamas, arrojándose al mar embravecido en un intento desesperado por sobrevivir. De los cientos de personas a bordo del Cinco Chagas, solo 3 sobrevivieron para contar la historia, un testimonio de la magnitud de la tragedia. El barco se hundió bajo las olas, llevándose consigo su valioso cargamento y las vidas de aquellos que perecieron en el desastre, dejando un legado de misterio y tragedia en las profundidades del océano. Nuestro último destino nos lleva a las heladas extensiones del océano Antártico, un lugar de belleza implacable y desafíos extremos. Este vasto y desolado paisaje ha sido testigo de algunas de las historias más heroicas y trágicas de la exploración humana. Aquí, en 1915, el Endurance, un resistente barco de 3 mástiles liderado por el explorador polar Sir Ernest Shackleton, se encontró con su destino en una de las historias de supervivencia más extraordinarias jamás contadas. La misión de Shackleton era ambiciosa: cruzar la Antártida a pie, una hazaña nunca antes lograda. A diferencia de los otros naufragios en nuestra lista, el Endurance no llevaba tesoros de oro o joyas. Su verdadera riqueza radicaba en el espíritu indomable de su tripulación y en la importancia histórica de su misión: cruzar la Antártida a pie. Este viaje no solo era una prueba de resistencia física, sino también de fortaleza mental y camaradería. El Endurance quedó atrapado en el hielo implacable del mar de Weddell, su casco de madera crujiendo y gimiendo bajo la presión. La tripulación observaba impotente cómo el hielo se cerraba a su alrededor. Durante meses, Shackleton y su tripulación lucharon contra los elementos, esperando en vano que el hielo se rompiera y los liberara. La esperanza se desvanecía lentamente mientras el invierno antártico se intensificaba. Finalmente, después de 10 largos meses, el Endurance sucumbió a la fuerza implacable del hielo. El barco, que había sido un refugio y un símbolo de esperanza, ahora se desmoronaba ante sus ojos. El barco, una vez símbolo de esperanza y resistencia, fue aplastado y tragado por las gélidas aguas. La tripulación se enfrentaba ahora a una lucha desesperada por la supervivencia. Lo que siguió fue una increíble historia de supervivencia. Shackleton y su tripulación acamparon en el hielo a la deriva, viviendo en tiendas de campaña y cazando focas y pingüinos para sobrevivir. Cada día era una batalla contra el frío, el hambre y la desesperación. Aunque el Endurance se perdió en las profundidades del océano Antártico, su historia sigue viva. La valentía y la determinación de Shackleton y su tripulación continúan inspirando a generaciones de exploradores y aventureros. Los naufragios, como cápsulas del tiempo sumergidas, nos brindan una conexión tangible con el pasado.
Desde las reliquias de los primeros exploradores hasta los tesoros perdidos de imperios olvidados, cada pecio cuenta una historia única de aventura, tragedia y el encanto perdurable del mar. ¿Cuál de estos tesoros te gustaría encontrar? ¿Las reliquias del Santa María, el tesoro del Flor de la Mar, el oro del Merchant Royal, las joyas del Cinco Chagas o la historia de valentía del Endurance? Cada uno de estos naufragios encierra misterios que aún esperan ser desvelados. No olvides darle like, compartir y seguirnos para más aventuras y curiosidades diarias. Hasta la próxima.